caso a este mensaje le he llamado Haciendo lo que sé. Haciendo lo que sé. Y por cierto, esto está en línea con esta serie de mensajes que he compartido sobre tener un carácter práctico. ¿Lo recuerdan, verdad? Sí. He estado hablando sobre tener un carácter práctico. ¿Y por qué? Porque en realidad, hermanos, necesitamos eso. Necesitamos ser prácticos. Hemos pasado muchos malos ratos en la vida por no ser prácticos. Hemos llevado a cuesta muchas cargas en la vida por no ser prácticos. Y entiendo que el Señor desea que ese carácter que es parte suya también esté en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos conformados como Cristo, seamos como Jesús. Y en Deuteronomio capítulo 29, leemos en el versículo 29, por favor. Deuteronomio 29. Para que tomes aire, por favor. Sí. Si lo tienen, avísenme, hermano, para poder leer. Ok, dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Amén. Mas las reveladas, escúchelo bien, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Le parece que lo leamos una vez más? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, es decir, aquellas cosas que han sido reveladas, son para nosotros. Y no solo para nosotros, también para nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo dura la palabra de Dios? ¿Por cuánto tiempo es importante obedecer la palabra de Dios? Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Señor, ilumínanos, Señor, y que esta palabra tuya sea vida para nosotros, Señor. Lo necesitamos, Padre. Lo necesitamos. Necesitamos, Señor, poder ser instruidos por ti. Queremos caminar contigo, hacer tu voluntad. Queremos correr estos últimos metros de carrera y queremos, Señor, a diferencia, Señor, de lo que suele suceder, los atletas vienen, parten, Señor, con mucha fuerza, pero llegan al final con casi nada de fuerza, Señor. Nosotros queremos tener la mayor fuerza ahora, al terminar la carrera, Señor. Padre, y tú tienes el poder para hacerlo de esa forma. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y a ser bendecidos por ella. Te damos la gloria a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Haciendo lo que sé. Qué importante es esto, hermanos. Este mensaje es a propósito de que muchas veces tú como papá me vas a entender. Tú como papá o como mamá vas a estar de acuerdo conmigo en que nuestros mayores dolores de cabeza con nuestros hijos son porque ellos hicieron algo que sabían que no debían hacer. Fíjate que cuando las personas hacen cosas y cometen errores en cualquier área, en cualquier índole de la vida, y ellos no saben, la actitud que uno tiene por naturaleza es de condescendencia, ¿sí? Si tú estás estacionado y viene un auto y te pasa a llevar y te golpea, el carabinero no viene a retarte, decir, oiga, pero ¿cómo se le ocurre? El tipo en la ambulancia no dice, pero ¿cómo se le ocurre correr? Tengo el caballero. No, todo el mundo viene a ti entendiendo que tú no tuviste la culpa de eso. Todo el mundo viene a ti entendiendo que tú fuiste una víctima de lo que pasó. Pero si por otra parte tú eres el que chocó y tú ibas a 100 en una calle donde debes ir a 60, tú ya sabes lo que te van a decir, ¿verdad? Y ahora el punto es que la primera pregunta que se hacen las personas es: ¿cómo este tipo va a 100 donde debía ir a 60? Y el punto, hermanos, es ese: que nuestros mayores problemas en la vida
son por no hacer lo que sabemos. Dios nos está llamando a hacer lo que sabemos. Es importante para el plan de Dios, es importante para el beneficio nuestro, que nosotros hagamos lo que sabemos. Hay algo, yo la otra vez le preguntaba a algunos acá, ¿qué te ha estado diciendo el Señor? El Señor siempre está hablándonos. A veces nosotros no lo escuchamos, pero Dios siempre nos está hablando de alguna forma. Por su palabra, por el mensaje, por una predicación, por una circunstancia, por algo que vimos o por algo que vivimos. Dios nunca deja de hablar, Él no es mudo. Puedes tener la certeza que Dios siempre está hablando, y puedes tener la certeza que el Señor no juega a guardar silencio. Él guarda silencio cuando es estrictamente necesario, pero a Él le encanta comunicarse con nosotros. A Él le gusta enseñarnos. Él es el maestro, ¿lo recuerdan? ¿Sabe lo que hace un maestro? Un maestro nunca para de enseñar. Está en su naturaleza enseñar. Sin quererlo se pone a enseñar. ¿Ah? Le preguntan cómo se abre la llave y Él le da una cátedra de cómo se abre la llave. ¿Sí o no? Porque está en su naturaleza. De esta misma forma, lo que el Señor desea es que nosotros lleguemos a tener como parte de nuestra naturaleza el actuar sobre la base que ya sabemos. Y yo les decía a ustedes, retomando la idea, que ¿qué les ha hablado el Señor? Es lo que yo les preguntaba. Les he preguntado a algunos, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que el Señor está transmitiendo a tu vida? Hermanos, eso es tremendamente importante. Mira, hay periodos en la vida del cristiano en los que Dios nos va a dirigir a cosas diferentes, a cosas distintas. Por cierto, siempre el propósito de Dios es que lleguemos a la altura de Jesucristo, a la altura de ese varón. Siempre es el propósito final. Pero entre el día de hoy, entre este lugar y ese propósito, esa meta, hay pequeñas estaciones intermedias de acercamiento. ¿Sí o no? Para que tú llegues desde la estación Plaza Maipú a Plaza Puente Alto, hay un largo trecho que recorrer, ¿verdad? Y hay estaciones incluso donde tú puedes hacer cambios. ¿Ah? Eso es lo que estoy tratando de decir. Entre el día de hoy y el propósito final que Dios tiene para ti y para mí, hay muchas estaciones, hay fases. ¿De acuerdo? Y si tú paras en las estaciones del metro, ninguna tiene el mismo color que la otra. No. Cada una tiene un adorno diferente, un color diferente. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Algunas están bajo tierra, otras están sobre tierra. En fin, concretamente es el mismo metro. Tú estás yendo hacia ese norte, hacia ese lugar, hacia esa meta. Pero en cada estación hay algo diferente. Mi pregunta es, ¿qué te está diciendo a ti el Señor en esta estación? ¿Qué está hablando Dios a tu vida, hermano? ¿Qué te está diciendo? Yo tengo claro que como iglesia nos está diciendo, prepárense porque los voy a multiplicar. Como congregación nos está diciendo eso. Pero ¿qué te está diciendo a ti en lo personal, con respecto a tu vida, con respecto a tu corazón, con respecto a tu hogar, con respecto a tus planes? ¿Cuántos dicen voy a pensar en eso y lo voy a anotar y voy a orar sobre eso? Yo sé, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque es muy importante que tú atiendas a lo que Dios te está diciendo en esta estación. Amén. Él te está entregando un mensaje hoy, aquí, en esta estación a ti. Y es muy importante que tú lo captures y que tú te quedes con ese mensaje. ¿Qué decía lo que leíamos? Hay cosas que no son ocultas, hay misterios. Digámoslo así, hay cosas secretas. Nosotros muchas veces quisiéramos conocer las cosas secretas. Desearíamos entender los misterios. Quisiéramos saber el porqué del porqué. Nos gustaría saber por qué la luna fue así y no asá. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no pasó esto otro? ¿A cuánto le gustaría sinceramente saber las cosas secretas? A todos nos gustaría en mayor o menor medida entender los porqués. Y la Biblia dice que las cosas secretas
¿De quién son? Son del Señor. Le pertenecen al Señor. Él las ha reservado para Él. Pero hay algo importante. Asimismo, la palabra de Dios dice que hay cosas que Él no se las ha guardado. Él las ha revelado. Gloria al Señor por ello. Él las ha revelado, es decir, ha corrido, no se distraiga, ha corrido el velo para que usted pueda ver lo que hay detrás. O sea, Él ha revelado, ¿verdad? Cosas que Dios ha revelado. Y fíjate qué interesante. ¿Para quién es esa revelación? Para nosotros. Esa revelación es para mí, pero no solamente es para mí. Qué importante es entender esto. ¿Sabe cómo lo entiendo yo, hermano? Como que aquello que es útil para mí es útil para mis hijos también. Aquellas cosas que Dios quiere para mí, también las quiere para mis hijos. Porque los valores de Dios, los principios de Dios son eternos. La verdad no me hace solamente bien a mí, le hace bien a mi casa, le hace bien a mi matrimonio, le hace bien a mis hijos. La honestidad, la sinceridad, el amor, etc. Aquellas cosas que Dios cree que son buenas para mí, por cierto que lo son para mi descendencia. Y dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. Y que fácilmente nosotros de repente dejamos de hacer ciertas cosas. Cuando el Señor dice claramente que Él quiere que esas cosas estén en nosotros siempre. Él quiere que aquello que ha enseñado, que ha revelado, quede en nuestras vidas y que no nos deshagamos nunca más de eso. Porque todo lo que Dios nos revela, finalmente, va en función de que nosotros cumplamos su voluntad. Entonces el primer punto es, anota, hermano, hermana. Anota qué te está diciendo el Señor en este tiempo. No que te está diciendo necesariamente a través de mí. ¿Qué está hablando Él a tu vida? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Los cuantos lo van a hacer? Anote. Luego, siguiendo con esta idea, es importante que entendamos que todo lo que Dios nos enseña es para nuestro provecho. El Señor no solamente quiere que nosotros sepamos, el Señor desea que ese conocimiento, es decir, aquello que sabemos, se convierta en algo vivo para nosotros. Dios quiere que ese conocimiento pueda llegar a tener una aplicación práctica en mi vida cotidiana, en mi vida diaria. Y ahí es donde aparecen los principios bíblicos. Dios tiene principios bíblicos para todas las áreas. Dios tiene principios bíblicos para la vida personal, para la vida relacional, para el matrimonio, para los hijos. Créeme o no créeme, para las relaciones de noviazgo, para los pololeos, ¿verdad? Que le llamamos nosotros los noviazgos, para la administración del dinero, para la disciplina y la crianza de nuestros hijos, para la relación con nuestros jefes. Hermano, los principios de Dios abarcan todas las áreas de la vida, todas. ¿Y cuántas veces tenemos problemas nosotros? Porque no hemos obedecido o porque no hemos puesto suficiente atención a los principios de la Biblia. Cuando nosotros los ponemos por obra son tremendamente útiles para nosotros. Y nosotros los cristianos, yo he descubierto que no le sacamos todo el partido que podríamos. O sea, no aprovechamos al máximo las oportunidades que el Señor nos da al hacernos participantes de sus verdades. Dígame, hermano, ¿qué otra cosa nos puede libertar más que la verdad de Dios? ¿Qué otra cosa nos puede hacer libres de verdad que no sea la verdad de Cristo? Él dijo, conoceréis la verdad. Pero Él no estaba hablando de conocer la verdad de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los pensadores modernos. Él estaba diciendo, ustedes van a conocer la verdad de mi palabra. Y esa verdad los va a hacer. Somos libres
Deberíamos. Escúcheme esto, hermano, se lo digo de verdad. ¿Somos en verdad libres? Deberíamos. El Señor nos llamó para que seamos libres. Déjame hacerle un ejemplo para que lo entienda mejor. ¿Qué va a ocurrir durante la gran tribulación en el mundo? A ver. ¿Qué va a ocurrir? Usted ya sabe. Va a haber aflicción. Va a haber persecución. ¿De acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser el tema que va a definir la gran tribulación? Ok, no va a estar la iglesia, porque nosotros creemos eso, ¿verdad? No, está en la verdad. Ok, pero las personas, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 13. Y mandaba y hacía que a todos se les pusiese una marca. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama esclavitud. Eso se llama subyugar. El falso profeta le va a hacer una imagen a la bestia que recibió una herida mortal y vivió. Va a hacer que esa imagen hable y la imagen va a mandar que toda la gente reciba una marca. ¿Lo está entendiendo? Y esa marca va a ser sinónimo de adoración a Cristo, a la bestia. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama esclavitud. ¿Lo entienden? Eso se llama estar esclavo. Y Cristo nos llamó para que seamos libres. Cristo nos llamó para ser libres de todas las cosas. ¿Me dejo entender? ¿Cuándo voy a poder ser verdaderamente libre? Cuando haga lo que yo ya sé que debo hacer. Entonces voy a ser libre. Y hermanos, si yo quisiera ir al fino, te prometo que podríamos sacar tantas cosas útiles de acá. Pero por el tiempo no puedo hacerlo. Solamente quiero decirte esto. Muchas de las ataduras que llevamos hoy día en la vida son simplemente por esto. Porque aquellas cosas que Dios ya nos ha revelado y que Él dice que son para nosotros y para nuestros hijos, nosotros no las hemos puesto por obra. Nosotros no las hemos aplicado en nuestra vida. Las sabemos, pero no las hemos echado a andar en nuestro vivir. Y yo te quiero decir más. Y aquellos que las han aplicado, hoy día están experimentando la libertad en esas áreas donde la aplicaron. Es tan simple como eso. El Señor no es Einstein haciendo una tremenda fórmula matemática de E, M, C, no sé cuántito, y que uno dice, ¿qué? No entiendo nada. El Señor es claro. Él le habla a la gente del vulgo. Él da a la gente común, le quiero decir. Esa es la palabra. Él nos habla de tal manera que podamos comprender. Él quiere que entendamos. Y para eso nos revela aquellas cosas. Entonces, los principios bíblicos llegan a ser útiles cuando nosotros los aplicamos. ¿De acuerdo? Y hay muchos saberes, es decir, hay muchos conocimientos que yo le llamo conocimientos muertos. ¿Saben lo que es un conocimiento muerto? Es algo que usted sabe, pero que no le sirve de nada. ¿Usted ha comprado cosas que no le sirven de nada? Y usted dice, ¿para qué tengo esto aquí realmente? ¿Cierto? Uno se pregunta, no sé ni para qué lo compré realmente, no me ha servido nunca. Y alguien le dice, bótalo. No, es que algún día me va a servir. ¿Cierto? Y uno amontona cachureos ahí, amontona cosas que no tienen ninguna utilidad. También eso pasa a nivel del conocimiento. Hay conocimientos que uno amontona, pero son conocimientos muertos, nunca los aplica. Y el Señor dijo, conoceréis, o sea, de manera profunda e íntima, ustedes van a conocer la verdad. Y cuando esa verdad llegue a ser parte de su vida, de sus decisiones, esa verdad nos va a servir. Ese es nuestro tema. En ese negocio estamos nosotros, en el negocio de la libertad.
Cristo vino para que seamos libres. Me refiero a conocimientos que no tienen gran valor porque no se aplican. No se aplican. Un ejemplo, ¿alguna vez usted ha tenido una moneda que está fuera de circulación, un billete? Llévelo al banco y compre algo. ¿Qué le van a decir? Yo me recuerdo, no me acuerdo exactamente el año, pero yo me acuerdo que en la casa de mi abuela había mucho dinero. Yo era chico y hubo el cambio de los escudos a los pesos. Y yo me asombraba de ver tanta plata. Yo vi mucha plata, eran muchos billetes, pero no servían para nada. ¿Me dejo entender? Asimismo, eso es tener conocimiento muerto, es tener algo que está ahí en mí, pero no lo uso. Si yo sé que tengo que hacer tal cosa y no la hago, es un conocimiento muerto. No me va a libertar. Es una pastilla que está guardada en mi bolsillo, pero que yo no la he tomado. No me va a hacer ningún bien. ¿Me dejo entender? No me sirve saber que esa pastilla me puede quitar la neuralgia si no la pongo en mi ser. Y de eso estoy hablando cuando digo haciendo lo que sé. Dios quiere que hagamos lo que sabemos. ¿De acuerdo? Mira lo que dice el Proverbio 26, versículo 7. Dice así. Si alguien lo quiere buscar, Proverbio 26, 7. Es fuerte este versículo, por si acaso. Cualquiera diría, ¡uy, qué discriminatorio, qué poco amoroso! Es palabra del Señor. Es un proverbio. Proverbio 26, 7. ¿Lo puedo leer ya? Dice, las piernas ¿de quién? Del cojo penden. ¿Sabe lo que es pender? Cuelgan. Es claro el Señor, ¿sí? Las piernas del cojo penden inútiles. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque no las ocupan, no les sirven, no tienen fuerza. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Están ahí, pero daría lo mismo que no estuvieran. Te voy a decir más. Tal vez el cojo muchas veces ha querido que no esté, porque es un peso innecesario. Es algo que no le sirve tener ahí. Son dos masas. Y dice el Señor en su palabra, las piernas del cojo penden inútiles. Nunca va a chutear un balón de fútbol con eso, nunca va a desplazarse de una esquina a otra esquina, no va a ir a trabajar, no va a poder labrar la tierra, no va a poder manejar un vehículo. Penden inútiles. Mira lo que dice a continuación. Así es el proverbio en la boca. ¿Quién es el necio? ¿Quién es el necio? El necio es el que, sabiendo cómo hacer lo bueno, hace lo malo. ¿Es práctico o no el Señor? Tremendamente práctico. Él dice, Gabriel, si yo te he mostrado algo, es para que tú lo vivas. Si yo te he enseñado algo, es para que tú lo apliques. Si yo te he prohibido algo, es para que lo dejes de hacer. Y si yo te he abierto una puerta, es para que entres por ella. Práctico, sé práctico. Si te he entregado un recurso, es para que lo uses con sabiduría. Si te he, etcétera. Él no quiere que el entendimiento que Él nos ha dado esté como esas piernas del cojo ahí, perdiendo sin ninguna utilidad. El solo hecho de saber lo que Dios dice o lo que Dios piensa sobre algo no ayuda. Créame que no ayuda.
El solo hecho de que yo sepa lo que el Señor piensa o dice sobre tal cosa no resuelve los problemas, no resuelve los problemas. Ese conocimiento tiene que llegar a ser el que gobierna mi vida. Yo debo dejar que ese desconocimiento rija, guíe mi vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un plan maestro. ¿Sabe lo que es un plan maestro? Él tiene un plan infalible, un plan que no falla. Mis planes no le ganan a nadie, hermano, pero el plan del Señor es perfecto. Por eso decía al principio, si Dios te está hablando algo, escúchalo. Si Dios te dice, búscame, es porque Él quiere que tú encuentres algo. El que busca, halla. Si el Señor te dice, detente, es porque Él te quiere guardar de algo. Si el Señor te dice, avanza en confianza, yo estoy contigo, es porque Él quiere apurar tu paso. ¿Me dejo entender, hermanos? Si Él te dice, calla, es porque Él quiere librarte de lo que tu palabra pueda producir. Y si el Señor te dice, habla, es porque Él quiere ocupar tus palabras. Qué importante es que yo me deje mover por lo que Él me ha revelado. ¿Me está entendiendo, verdad, iglesia? Es muy difícil ser cristiano, de acuerdo a lo que le estoy diciendo. Eso es lo que Dios quiere. Es algo tan difícil. No, nosotros lo hacemos. Nosotros que somos poco prácticos, lo hacemos complicado. Nos hacemos un atado de problemas donde no existen los problemas. Sufrimos cuando ya no deberíamos sufrir. Nos alegramos con cosas que no deberíamos alegrar. Si esto aplica para todas partes. Pero Dios tiene un plan maestro. ¿Amén? ¿Tú crees que Él tiene un plan maestro? Amén. Ese es el que tenemos. Ese es el que tenemos que seguir. Todo lo que Dios hace funciona, pero hay que seguir el manual. ¿Cuál es el manual? Su palabra. Ahí están las instrucciones. Para que podamos lograr buenos resultados hay que seguir el manual. Tú sabes que si tú te pones a manipular un aparato sin haber leído el manual, puede ser la primera y última vez que manipulas el aparato. ¿Verdad? No, sí, yo sé, se quemó el aparato. No, yo sé, lo desconfiguré. Una anécdota, mi hija la otra vez, su celular estaba, lo bloqueó, le puso un código, no sé qué, ahí está bloqueado el teléfono. Eso nos pasa a veces, ¿verdad? Muy comúnmente, hermano, yo me encuentro con personas que a mí me dicen, pastor, yo lo sabía, yo lo sé, yo lo entiendo, yo lo entendí, pero está viviendo las consecuencias de su inconsecuencia, es decir, de haber sabido y de no haber obedecido. La iglesia como tal no salva. La iglesia no salva, por si acaso. La iglesia es la encargada de diseminar el plan de salvación que es Cristo, pero la iglesia no es la que salva. Es Cristo el que salva. La iglesia es el lugar para los salvos, pero ella no salva por sí misma. Y yo me he encontrado con muchas personas que creen que estando dentro de la iglesia están seguros, pero no es así. No es así. La seguridad viene de estar en Cristo. Y estar en Cristo es vivir por su palabra. Es aplicar lo que Él ha revelado. ¿Me dejo entender? Eso es estar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué, sino conforme al Espíritu. O sea, el Espíritu viene, les muestra la voluntad de Dios y ellos o ellas la viven. Eso es estar en Cristo. Toda revelación tiene como finalidad llevarnos al Señor, llevarnos a la obediencia del Señor. La razón
por las que muchas personas prefieren dejar a Dios fuera de sus vidas es porque no están dispuestos a dejarse guiar por esa rebelión. Esto Dios lo sabe mejor que nosotros. Dios sabe que los seres humanos queremos ser los artífices de nuestro propio destino, ¿sí o no? Desde chico nos meten eso en la cabeza, ¿verdad? Tú trazas tu destino. Tú eres. El destino no existe. Tú esto, tú aquí, tú allá. Y aunque eso suena muy bonito, eso no es lo que enseña la Biblia, hermanos. El otro día yo leí esto, pero sentí oportuno recalcarlo hoy día. Efesios 2, versículo 10. Búsquenlo para que lo leamos juntos. Efesios 2, 10. Haciendo lo que sé. Yo tengo que comprometerme a hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Eso me va a traer libertad. Eso va a producir vida. Va a preparar el camino, va a llenar el camino para que Dios riegue mi vida con su agua. Y cuando Dios riega, esa agua vivifica lo que toca. Amén. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y luego hay una palabra. ¿Cuál es esa palabra? ¿Pero qué? Pero es una palabra. ¿Cuál es? Para. ¿Sabe lo que significa para? No dice detente. Para está expresado aquí como una preposición. Para es igual a destino. Es igual a propósito. Es igual a plan. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, con este objetivo: buenas obras. El Señor nos hizo, nos creó para buenas obras. Ese es nuestro destino en Dios. El fruto de un hijo, de una hija de Dios, son buenas obras. ¿Me está escuchando, verdad? Eso es lo que Dios nos revela, que su voluntad es que nosotros vivamos en buenas obras, que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó. Dios las preparó. No son las obras que yo quiero hacer, son las buenas obras que Él preparó cuidadosamente. Y dice aquí: de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Por eso que es tan importante, reitero la idea, y perdónenme que sea majadero en reiterar, pero yo quiero que esto quede grabado en nuestros corazones. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te está hablando el Señor? Hace poco, el domingo antepasado, tuvimos el testimonio aquí de una familia que nos habló de cómo el Señor puso en sus corazones el tema del data. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Ellos entendieron que Dios les estaba diciendo. Aquí vemos mucho. Yo no les dije nada. Ninguno de ustedes fue a decirle: oiga, usted tiene que hacerse cargo de esto, comprar. No, nada de eso. Nosotros estábamos orando al Señor. Amén. Pero el Señor en un momento específico habló a esas vidas. Y les cuento esto porque todos somos testigos de ese testimonio, ¿verdad? De cómo Dios sobrenaturalmente se glorificó en esa situación. De cómo Dios milagrosamente actuó. Fue algo milagroso. Fue algo divino, una intervención del Señor. Pero eso no pasó en la nada. Los milagros nunca tienen lugar sobre nada. Dios siempre cuenta con algo mío. Y ese algo mío es que yo escuche su voz. Hay una multitud que tiene hambre y nadie tiene nada para comer excepto un joven que tiene apenas un par de pescados, un par de panes. ¿Cómo puede comer una multitud con eso? No se puede. Pero eso poco es lo que Cristo necesita para hacer grandes cosas. Amén. ¿Entiende, iglesia? Los milagros no ocurren en el vacío. Los milagros no ocurren sobre nada. Los milagros ocurren siempre sobre algo que tú y yo aportamos. Y no estoy pensando en dinero. Estoy pensando que yo me alineo con el propósito de Dios. ¿Era la voluntad de Cristo ese día alimentar gente, sí o no?
Pero él necesitaba la materia prima. Él necesitaba uno entre esos miles que dijera: Señor, lo que yo tengo no es nada, pero si te sirve, ahí está. Cuando hubo uno, gloria al Señor, que se alineó con la voluntad de Dios, uno aquí en la tierra se alineó con la voluntad de Dios en el cielo, y hubo un tremendo milagro. ¿Qué te está hablando Cristo, iglesia? ¿Qué te está hablando Francisco Jesús? Pedro, ¿qué te está diciendo el Señor a ti cuando tú oras, cuando tú le cantas, cuando tú te derramas, cuando tú sientes la presencia? ¿Qué te está diciendo Dios? Debe haber una palabra de Dios. No es solo sentir la experiencia linda, que es glorioso. No es solo eso. Él no solo quiere que yo me sienta bien. Él viene a mí porque quiere hablarme. Quiere decirme algo. ¿Qué te está diciendo, hermana? ¿Qué te está diciendo, hermano, el Señor? Algo debe estar hablándote. Como decía el hermano, cuando Dios saca la espada, el otro día yo prediqué, cuando Dios saca la espada es para cortar, ¿verdad? Cuando Dios te abre es porque Él quiere hacer algo. Y es mi respuesta a esa palabra la que va a producir algo glorioso. No soy yo, es Él. Pero Él no va a actuar si yo no actúo también. Y muchas veces nosotros quisiéramos que Él lo haga todo. Pero Él está esperando que nosotros colaboremos. ¿Les queda muy claro, hermanos? El Señor no deja nada al azar. A Él no se le escapa nada. Dios planifica las cosas de manera perfecta, y te aseguro que Él siempre tiene un plan B. Él tiene un plan A con uno, ¿sí o no? Amén. Su voluntad. Y el otro día se lo dije a alguien, y tal vez alguno que lo escuche aquí o que lo vea por el internet va a decir: este pastor es un blasfemo, es un hereje. Pero no siempre se hace la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo si Dios es Dios? Él hace siempre lo que quiere. No siempre hace lo que quiere. Veámoslo en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan, porque Él no quiere que ninguno. ¿Todos se van a salvar? ¿Todos proceden al arrepentimiento? Bueno, no se hace la voluntad de Dios en ese sentido. Por eso es que Cristo enseñó que nosotros debíamos rogar, orar, pedir, que así como la voluntad del Padre se hace en el cielo, que así también su voluntad se haga en la tierra. ¿Lo entendió, verdad? Porque la voluntad de Dios no siempre se hace. Vaya, lo Dios quiso. ¿Sí? ¿Estás seguro? Preguntémosle. Ese no era el plan A. Tú escogiste el plan B. Tú te metiste por esa puerta que te lleva al plan B. El plan A te llevaba para allá. Hermano, tomo el ejemplo para que se entienda. Desde la Plaza Maipú a la Plaza Puente Alto hay 1 metro, ¿verdad? Si yo tomo la combinación equivocada, ¿voy a terminar en la Plaza Puente Alto? No, señores, voy a terminar en otro lugar. Me estoy dejando entender. El Señor tiene planificado todo de manera perfecta. Pero llegar al propósito, que nosotros lleguemos al fin del propósito divino, no solo depende de Dios, depende principalmente de nosotros. Piénselo. Piénselo, hermano. Cada día, en cada cosa que escogemos, estamos determinando si ese propósito se va a cumplir o no en mi vida. En cada cosa que hacemos, las elecciones que hacemos son determinantes de nuestro destino final, hermanos. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que nos movamos de acuerdo a la dirección que recibimos del Señor. Por eso que es tan importante.
Si el Señor dice que Él quiere multiplicarnos, nosotros debemos permitir que esa visión suya tenga cabida en nosotros y se vuelva medular dentro de nosotros, en nuestro andar. Que yo tenga presente esta mentalidad de multiplicar que Dios quiere. Que yo la tenga presente en mi vivir diario, en las decisiones que yo tomo. Que lo que yo decida esté en función de lo que Dios me ha dicho. ¿Me dejo entender? Porque no basta con decir, bueno, si Dios quiere que multipliquemos, vamos a multiplicar. No, porque si no, Él no me lo dice. Él simplemente me multiplica. Pero si Él me está hablando de algo, es porque Él quiere que yo me mueva con Él en esa dirección. ¿Me está entendiendo? Y eso se aplica en todas las cosas. En todas las áreas de la vida. Y nosotros colaboramos con Dios cuando nos movemos en la dirección que Él nos está señalando. Cuando Él me dice, Gabriel, mira por allá, y yo me muevo hacia allá, yo me convierto en un colaborador del Señor. Porque estoy andando en lo que Él quiere que yo ande. Y por último quiero decirte que mis relaciones, que mi vida espiritual, mi situación financiera, toda mi vida se verá beneficiada o perjudicada si yo me muevo por lo que sé. Si yo me muevo por lo que sé, que es la voluntad de Dios, yo voy a ser bendecido. Inevitablemente voy a ser. Te voy a decir más, el diablo no va a poder hacer nada para evitarlo. Si yo me muevo por lo que sé que es la voluntad de Dios, el mismísimo diablo no va a poder parar la bendición de Dios. Pero si yo, sabiendo que Dios quiere que me mueva en una dirección, me muevo en otra, voy a ser perjudicado y ni Dios mismo me va a poder librar. Sí. Porque Él ha establecido principios y Él dijo, todo lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Y si yo siembro en la voluntad de Dios, yo voy a cosechar la voluntad de Dios. Amén. Si yo siembro fuera de la voluntad de Dios, yo voy a cosechar fuera de la voluntad de Dios. ¿Me dejo entender, hermanos? Por eso es tan importante que tú te muevas por lo que sabes. ¿De acuerdo?